alrededor de la conferencia de prensa de Donald Trump. Vamos a charlar con la protagonista de la pregunta, que fue Nieves Zuber-Buehler, es periodista, corresponsal de TN en New York. ¿Cómo andas, Nieves? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola María, los escucho todos los días, así que feliz de conversar con vos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, primero contame la sensación, porque fue todo raro, digamos, para los que... Yo fui corresponsal 3 años en Washington, digo, para los que conocemos más o menos la dinámica, todo lo que pasó fue raro. Sí, desde el día anterior, primero nos atrasaron la agenda 2 horas, y esto es debido a la llegada de Donald Trump de Medio Oriente, que venía de esta vuelta olímpica por Medio Oriente, porque fue realmente el triunfo más grande de su carrera diplomática, y había, creo que un poco de nervioseo por lo que pudimos ver por parte del equipo argentino, mismo si iba a cancelarse esta cumbre bilateral debido al viaje a Medio Oriente. Bueno, primero se pasó 2 horas toda la agenda del día martes, del día de ayer, y después nos avisan, una vez que ingresamos a la Casa Blanca, que la primera parte de la agenda, que era una reunión bilateral de ambos líderes mano a mano en el Salón Oval, que esa es la foto que todos los líderes quieren, los dos sentados ahí conversando. Con una sillita chiquitita de por medio, las banderas atrás, es la apuesta clásica, ¿no? Claro, que hasta ahora el único líder latinoamericano que tuvo eso fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Claro. Y eso es como lo más icónico, ¿no? Bueno, que esos primeros 15 minutos de Trump y Milei en el Salón Oval se cancelaban y que se pasaba directo a un almuerzo de formato 1+6. Al final eran más de 6 en cada equipo, pero es como los dos líderes con 6 personas de cada uno de sus equipos. Almuerzo de trabajo a puertas cerradas. Esto fue una vez que ya estábamos adentro de la Casa Blanca, que nos comunican esto y nos dicen, no sabemos si van a contestar preguntas o no, si va a haber conferencia de prensa, todo es muy improvisado siempre con Trump. Entonces no sabíamos muy bien qué nos esperaba. Y de pronto nos llaman y nos invitan a pasar a la sala de gabinete donde estaban previsto que almorzaran. Bueno, éramos un montón de periodistas, porque estaba el pool estable de periodistas de la Casa Blanca, más un grupo de argentinos que nos sumábamos, y los periodistas locales le querían preguntar respecto al viaje a Medio Oriente, a que el gobierno norteamericano está cerrado desde el 1 de octubre porque no se ponen de acuerdo en el Congreso con el presupuesto. Había un montón de preguntas relevantes, más todas las que teníamos los argentinos respecto a los detalles del acuerdo de rescate. Entonces estábamos todos un poco a los codazos, no iba a haber tiempo para que todos pudiéramos formular preguntas, así que estábamos todos como literalmente tratando de captar la atención. Y bueno, ahí tuve suerte de que en un momento me miró y le pude hacer una pregunta que yo me la venía haciendo, y para mí era relevante saber si Estados Unidos continuaría apoyando a la Argentina, más allá de si eso dependía si el apoyo de el continuo apoyo de Estados Unidos a la Argentina dependía de los resultados de las próximas elecciones legislativas y de la capacidad del gobierno de Milei de pasar reformas duraderas en el Congreso. Así exacta fue mi pregunta. Uh-huh. Y ahí, bueno, Trump te contesta que sí, que depende de eso. En varias instancias era lo que venía diciendo. Después toda la comitiva argentina sale y dice, no, esto es una confusión. Por supuesto que no habla de las elecciones en mitad de término, está hablando de las elecciones presidenciales. El apoyo no depende del 26 de octubre. Después sale este tuit de Trump que vuelve a hablar de, así podemos seguir, ¿no? Los vamos a apoyar para que le vaya bien las elecciones, de manera tal que podamos seguir apoyando a la Argentina. ¿Qué sensación te dejó a vos, Nieves, lo que pasó ahí y digamos el esfuerzo? No, para mí era una pregunta relevante. Para mí fue claro Trump en su respuesta cuando me contesta a mí. De hecho, enseguida hace un paralelismo con las elecciones que se vienen ahora para el alcalde de Nueva York, que dice, si gana Zohran Mamdani, que es como un candidato más de izquierda, él lo describe como comunista, no habrá fondos federales para Nueva York, no vamos a darle miles de millones de dólares a un gobierno o a un congreso más bien de izquierda, que él apoya al gobierno de Milei por su ideología, dijo todo eso. Le pasa la palabra a Scott Bessent, secretario del Tesoro, que es el que viene, teniendo diálogos respecto a la letra chica con el gobierno argentino, con todo este acuerdo. Y Bessent responde lo mismo y dice, sí, depende de las elecciones, pero estamos muy confiados de que le va a ir muy bien a Milei en estas elecciones que se vienen. De hecho, en un momento lo repitió. Claro, Trump menciona que había visto encuestas. Dice, vi encuestas, yo creo que le va a ir muy bien, ¿no?
Sí, especialmente después de este encuentro conmigo, dijo, porque lo que todos quieren es un encuentro conmigo y los números después de esta reunión van a mejorar más aún. Eso fue, y después repitió esto, no vamos a ser generosos con la Argentina si no gana Milei, si no gana Ujú. Milei nos vamos, fue como, bueno, estoy parafraseando. Pero claro, después, como Trump a veces yo creo que venía muy cansado, había aterrizado a las 4 de la mañana de una gira exultante por Israel, por No, no, Egipto. es cierto que él, digamos, su intención es ayudar a Milei, claramente, digo, alguien que viene de, como decís, ¿no? Porque Nieves, él incluso se pelea con la prensa, se queja que una cadena le había hecho un reportaje que le pareció que lo interrumpía, que habían sido irrespetuosos con el vicepresidente, que estaba al lado de Donald Trump. Después será justo un día en el cual el Pentágono puso unas reglas horribles para la cobertura de los periodistas, entonces defendió al ministro de, ¿no?, de Defensa también, y, digamos, y decía, bueno, y por primera vez el periodismo crítico me trató bien porque le habían elogiado el acuerdo con Medio Oriente. Entonces, cuando Caputo dice, la verdad es que había dormido mal, que no levanta la reunión y todo, vos ves a un presidente que lo quiere ayudar a Milei, no tenía la intención de no ayudarlo, digo, todo, está bien, no habrá sido en el Salón Oval, que fueron a visitar después, por lo que vi, ¿no? Cuando terminó la reunión, Sí. hicieron una especie de... Antes de la reunión les hicieron un recorrido, les hizo un recorrido y pudieron sacarse la foto, que era como esa foto icónica que venía a buscar Milei, la foto soñada, ¿no? Que él quería. Claro, pero digo, no es que la intención de Trump era perjudicar a Milei, todo lo contrario. Lo que pasa es que da la sensación que ante una situación muy improvisada, donde no era la Cancillería la que llevaba la voz cantante, donde no había intercambiado, bueno, donde Milei no abrió la boca, donde no habían ni siquiera intercambiado qué iban a decir después de la reunión como para dar una señal a los mercados que era lo que fueron a hacer o lo que fueron a buscar. Claro, de hecho yo creo que la intención de Trump era ayudar a Milei y que la gente vaya a votar por la libertad de avanza en las próximas elecciones. Creo que nunca se imaginó el derrumbe en los mercados que provocó su respuesta. Y después sí, salieron funcionarios, diversos funcionarios del gobierno argentino a aclarar que Trump se refería a la reelección de Milei en el 2027, que no se refería a las elecciones legislativas, que acá en Estados Unidos se las conoce como elecciones de medio término. Entonces hubo varios funcionarios que salieron como a poner paños fríos, entre ellos Luis Caputo, ministro de Economía, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que ellos hablaron directamente con nosotros cuando estábamos afuera de Blair House, que es donde se estaba alojando la comitiva argentina, salieron a aclarar. Y después también, bueno, Lo posteó fueron Santiago a, Caputo, asesor, Lo fueron a buscar a perdón. ustedes, ¿no? Ustedes salen de la conferencia y ¿cómo siguió la secuencia? Nieves, estamos charlando con Nieves Suberbuehler, que es la periodista argentina que trabaja para TN en Nueva York y que hizo ayer la pregunta esta que disparó todo este enredo sobre el cual estamos conversando. O sea, ustedes salen del salón y ¿cómo sigue, Nieves, eso? Salimos del salón y cruzamos de vuelta a Blair House, o sea, fuera de Blair House, que estaba todo vallado, que es la casa de huéspedes del presidente, es conocida así, Como queda la justo casa de enfrente de la Casa invitados. Blanca. Claro, es la casa de invitados, es una casa con mucha historia, se quedó desde Nelson Mandela hasta la reina Isabel, y ahí se estaba quedando la comitiva argentina, entonces nosotros medio que estábamos desde el día anterior haciendo guardia a ver si podíamos enganchar la posibilidad de hablar con algún integrante de la comitiva argentina, y salió primero Patricia Bullrich a hablar con los medios y específicamente a aclarar esta situación y Sí, decir que que Trump además se refería. con cierta torpeza, porque en el mundo financiero decir no entren en pánico los mercados es como, no es lo que hay que nombrar justamente, la palabra pánico, o sea, tendrías que decir quédense tranquilos, el apoyo está, decir no entren en pánico y ya poner arriba de la mesa. Y también la idea de que caiga todo porque está atado a las elecciones significa que no te tenés tanta confianza en el resultado electoral. O sea, lo que encierra es la especulación de que también no te va a ir. Porque si la expectativa fuese que te va a ir muy bien y el apoyo está condicionado a que te vaya bien, el ruido no sería tan grande tampoco. Claro, sí, fue la forma en la que lo interpretaron, creo que desde el gobierno y los mercados de alguna forma. Y Que yo entonces también se sale me Patricia. preguntaba, sí, Patricia salió a aclarar primero y después, más tarde también, ministro de Economía Luis Caputo, que dijo que como este malentendido había sido aclarado, que hoy ya se calmarían los mercados. Y después también el mismo presidente Milei dijo, fue clarísimo el presidente Trump, él publicó también el presidente Milei que el Sí. presidente Trump había sido clarísimo, que apoya a la libertad de avanza y las ideas de la libertad y las ideas como de la derecha, que si vuelve el populismo a la Argentina, la ayuda a Estados Unidos se va. Pero
pero como hablando de que era una reelección, de que en realidad el presidente Trump se refería a las elecciones del 27, Sí. del 2027. Pero después de todas estas aclaraciones, el mismo Trump sale nuevamente con un posteo en su red Sí. social Truth, donde específicamente insta a que los argentinos salgan a las urnas a apoyar a la Libertad Avanza en las, dice, upcoming midterm elections, que son Sí. las legislativas, así las llaman acá. Así podemos Sí. continuar ayudando a la Argentina. Sí, coma Entonces, so, de manera tal, o sea, ese so se traduce así podemos o de manera tal que podemos, o sea, hay un coma y so, y ese so en la redacción de la oración es bastante claro. Y Nieves tuvo una agenda aparte de Santiago Caputo, ¿no? Que estuvo el asesor presidencial, como que mueve otros hilos dentro de la administración. Hay una línea, ¿no? Que viene vía Ministerio de Economía, el mundo de las finanzas con Scott Bessent, muy desdibujada la línea Cancillería, el canciller Huerte, ¿no? Que son normalmente los interlocutores en este tipo de situaciones. Estaba muy desdibujada, como que Mark Rubio no era quien Trump le daba la palabra para hablar sobre cuestiones puntuales de la Argentina. Y aparte, por fuera de lo que pasaba en la Casa Blanca, tenía su propia agenda Santiago Caputo, que es el mundo de los lobbies, Escaturice y estas empresas que contrataron para hacer lobby con los amigos de Trump. así es que, de hecho, nosotros, como estábamos siguiendo a la comitiva oficial, a Santiago Caputo ni siquiera lo vimos. Varios me escribieron para preguntarme si lo habíamos visto, pero nosotros estábamos más oficial imposible. Digo, Claro. de Blair House, que es la casa de huéspedes del presidente, a la Casa Blanca. Era un poco ese el rubro en el que nos movíamos. A Santiago Caputo no lo vimos. Sí, fue otro de los que publicó para aclarar Sí. que Donald Trump con sus comentarios se referían a las elecciones del 2027, pero bueno, eso quedó truncado un poco con el propio posteo del presidente Trump. Así que yo igual había notado cuando se reunieron ya en Nueva York en septiembre, en el marco de la reunión de las Naciones Unidas, ese encuentro que tuvieron cuando Trump dice el presidente y el próximo presidente de la Argentina. Yo ahí sí me di cuenta de que había una confusión. Yo dije, acá alguien le dijo, el presidente argentino ahora se vienen unas elecciones importantes, vamos a ayudarlo, como que le hizo un brief así, Claro, un es raro resumen cortito de la depender situación. tanto de alguien que tiene tan poco, digamos, claro, pero además como decimos, lo absurdo de todo esto es que es un presidente que venía de sentirse que es merecedor del Premio Nobel de la Paz, porque de hecho tuvo un éxito muy importante en materia diplomática, el más importante de la historia de Trump presidente, y en esa conferencia de prensa hablaba de todo, habló de los BRICS, habló, ¿no?, de la pelea con los demócratas, habló de la contienda electoral en Nueva York, digo, ha tocado un montón de temas, y claro, no conoce el detalle de la Argentina. No conoce, y yo ya me había dado cuenta de eso en Nueva York cuando él dijo el presidente, el próximo presidente. Yo dije, piensa que las elecciones que se vienen, ahora el presidente Trump piensa que las elecciones que se vienen son elecciones para la reelección, son presidenciales, no se dio cuenta. Y ahí muchos medios dijeron, bueno, Trump no solo apoya a Javier Milei ahora, sino que ya habla de que es el próximo presidente. Yo dije, para mí esto fue un error de que el equipo de Trump no le avisó bien cuál era la situación local. Y ayer, en la conferencia de prensa, también se lo notó a veces algo confundido cuando dijo, por ejemplo, que Milei había hecho un gran trabajo en los últimos 4 años, como que también se notaron confusiones así. O sea que yo creo que hay una mezcla de ambas cuestiones, de que Trump quizás no está tan en claro Total. cuál es la situación argentina local, pero lo que pasa es que después él salió a aclarar un tuit, en Truth Social, diciendo elecciones de medio término. Es que también no hay Así interlocutores, para eso hay cancillerías, digo. Este es un gobierno que ignora bastante a la Cancillería, pero los canales informales a veces te sirven para llegar más rápido a determinados lugares, pero lo institucional tiene un rol que se vio muy ausente en todo esto y ante una fragilidad tan grande como con la que llega Milei a Estados Unidos, cualquier cosa que pueda ser mal interpretada genera un ruido terrible, aun cuando Trump lo hace para ayudarlo, no para perjudicarlo. Sí, y de hecho yo creo que mismo con la publicación que realizó más tarde, donde en el fondo aclara que él se refería a las legislativas, él piensa que lo está ayudando para que la gente salga a votar a Milei, o sea, a la Libertad Avanza, mejor dicho. Creo que él
piensa que lo está ayudando más aún y en realidad después de todas las aclaraciones de los funcionarios del gobierno argentino, terminó embarrando un poco más la situación, me parece. Me parece que también el propio gobierno había generado la expectativa de que iba a terminar la reunión con algún anuncio concreto y lo que falta es un anuncio concreto, ¿no? Ayer Caputo dijo que llegaría hoy, empezaron a hablar de un acuerdo comercial, o sea, la idea del swap, que era la expectativa era que anunciaran ayer el swap de los 20.000 millones de dólares con el Tesoro y demás. En ausencia de ese anuncio, me parece que este ruido, si la mitad de término, qué sé yo, en realidad se ve potenciado por la falta de un anuncio concreto, que quizás vendrá en las próximas horas o quizás efectivamente esperen al 26 de octubre para hacerlo efectivo. Sí, supuestamente lo que están diciendo varios miembros del gobierno argentino es que hoy o en estos días que es inminente un anuncio comercial inédito sobre las cuestiones que se estaban tratando, es este 10% de aranceles básicos que Estados Unidos ahora impone a todos los bienes que llegan al país. Sí, lo que pasa es que tampoco es un gran socio comercial Estados Unidos de la Argentina. Argentina necesita dólares hoy, o sea, el bien escaso hoy de la Argentina son los dólares, con lo cual era más importante el anuncio del swap, me parece, ¿no? Que el anuncio comercial, que veremos si ocurre cuál de los dos en las próximas horas, eventualmente. Sí, y respecto a la otra duda que había, que por lo menos quedó aclarada, era respecto a la relación con China, de si ese swap se iba a poder renovar o no, de qué significaba cuando Scott Bessent decía que Milei se había comprometido con sacar a China de la Argentina. Eso quedó aclarado durante la reunión, de que no es un tema comercial lo que tiene que cambiar con China, porque ese sí que es un socio muy importante para la Argentina. Digo, el 80% de los granos, el 70% de las el 80% de la carne, el 70% de las exportaciones de granos, todo eso va para China. Eso no es que se tiene que terminar, pero sí quieren que se termine en lo más estratégico. Aclararon, por ejemplo, comunicaciones, 5G, infraestructura y bases militares. Entonces, bueno, ahí eso está fue Clarín, lo que por lo menos ¿no? quedó claro. Clarín tiene un socio chino, le pregunto a David, pero digo, en Telefónica tienen un socio de una compañía china de Tenían un socio de una compañía china, ¿no? sí. Bueno, Nieves Zuberbuhler es periodista, corresponsal de TN en Nueva York. Bueno, felicitaciones por el trabajo y gracias, Nieves, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Abrimos la columna del señor David Plan Cayón. Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a